Un cordial saludo, mi nombre es Guillermo Herrera y el día de hoy vamos a ver el tema de las funciones ELISA, que se encuentran dentro del complemento de consultas ELISA. Para ello entonces vamos a ver algunos ejemplos. Este sería el ejemplo número 1. Entonces, lo primero es que, por ejemplo, aquí tenemos cuenta y aquí tenemos un campo que queremos saber. Entonces, el campo que tenemos es, por ejemplo, o la cuenta que tenemos es la cuenta 1. Ahora pues necesitamos saber, por ejemplo, los diferentes conceptos o campos que se pueden traer de la cuenta 1. Entonces, todo dependerá del tipo de informe que se seleccione. Para ello, vamos a seleccionar, vamos a decir que aquí necesitaremos saber cuál es el nombre de la cuenta. Necesitaremos saber también cuál es la naturaleza. Y necesitamos saber si maneja terceros. Entonces, para ello, vamos a ir a dar clic en funciones ELISA. Y miramos de dónde queremos traer la información. Por ejemplo, esta información de naturaleza, maneja tercero y nombre, pues la podemos ver en el plan de cuentas. Tanto en el plan de cuentas NIF, como se ve aquí, cuenta, nombre, cuenta, naturaleza, nivel. Es decir, todos estos campos es los que tiene la consulta. Y si vamos al plan de cuentas PSGA o el anteriormente plan de cuentas local, vemos que también tiene cuenta, nombre, cuenta, naturaleza, nivel, maneja terceros, etc. Entonces, si la cuenta es una cuenta NIF de la contabilidad vigente, entonces procedemos, por ejemplo, a seleccionar ese informe, plan de cuentas. Seleccionamos el informe y decimos, las condiciones serán cuando el campo cuenta sea igual a lo que tengo en la celda B5. Entonces aquí puedo fijar la celda para ver, pues para saber si la arrastro o no la arrastro. Todo con F4. Entonces en este caso necesito solo fijar la columna. Entonces en este caso fijo la columna B. Doy clic en adicionar. Cuando el campo cuenta sea igual a lo que esté en B5, entonces voy a traer este campo. ¿Qué campo voy a traer? Alguno de los que tiene la consulta. Entonces voy a traer el campo nombre cuenta. Y la operación que voy a realizar, entonces, como el nombre cuenta no es un campo de tipo numérico, sino un campo de tipo texto, entonces no se puede hacer ninguna operación con él, sino que lo único que puedo traer es el dato del nombre de cuenta. Por lo tanto, doy clic aquí en insertar. Y me está diciendo que el nombre de esto es activo. Si cambio a la 1105, me dice que es otros activos no financieros corriente. Entonces, yo podría nuevamente ir aquí a funciones ELISA, y si no quiero el nombre de la cuenta, entonces lo cambiaría por la naturaleza. Por ejemplo, si quisiera saber la naturaleza, y doy clic en insertar, me dice que la naturaleza es naturaleza débito. Pero para no hacer esta operación, entonces puedo hacer de la siguiente forma. Puedo no referenciar o puedo no seleccionar alguno de los datos o campos que trae la consulta, sino referenciarlo a alguna celda. Por ejemplo, a lo que esté aquí en la celda C5. Y aquí voy a fijar. Entonces, fijo la celda C5, que sería, aquí en este caso solo necesitaría fijar la fila, que sería 5. Y procedo a dar clic en insertar. Evidentemente me va a traer resultados inesperados porque pues, el campo está en blanco. Entonces aquí sí puedo hacer uso de la validación de datos que habíamos mencionado en capítulos anteriores. Doy clic aquí en consultas y creo una validación de datos. ¿Una validación de datos para qué? Para los
campos de informes. Le digo que solo para la celda activa, crear la lista y aceptar. Entonces me está diciendo que aquí puedo traer el nombre de la cuenta, o puedo traer la naturaleza, o puedo también traer el nivel 3, o maneja centro de costo, o si maneja tercero. Si quiero crear esta misma validación para otros campos o para otros conceptos, pues sencillamente digo que aquí en la primera columna, en la columna C, quiero el nombre de la cuenta, en la siguiente columna quiero la naturaleza, en la siguiente columna quiero el nivel y en la siguiente columna si maneja centro de costo y por último si maneja terceros. Entonces, pues digamos que esta función del complemento ya me está trayendo la información correspondiente a estas empresas y a estos campos. Podríamos también haber hecho una validación de datos para la empresa y en vez de seleccionar esta empresa como aparece aquí, haber dicho que la empresa que se va a utilizar es lo que esté aquí en esta primera parte, en la celda C2, o sea, en esta celda. Procedo a dar clic en funciones, ELISA, y en vez de empresa 01 lo que voy a seleccionar es la celda C2. Doy F4 para fijar la columna y ahora clic en el botón insertar. Entonces, pues si el campo no existiera, en ese caso, la función está trayendo del módulo administrativo lo que encuentre. O sea, del ejemplo 1, C2, porque pues obviamente C2 sigue haciendo referencia a lo que tenía la empresa 1. En este caso, si existieran más empresas, pues va a traer la información correspondiente a cada una de ellas, lo que haya en cada una de ellas. Por ejemplo, la cuenta 21 es de naturaleza crédito, el nivel 2 no maneja centro de costo, pero sí maneja tercero. Este sería como tal el primer ejemplo con respecto a esa función. El siguiente, vamos a traer todo lo que esté en la cuenta 14 del periodo (2018-04) y aquí por ejemplo el valor, aunque lo podríamos hacer de diferentes formas. Entonces aquí vamos a traer, supongamos que todo el movimiento contable que tuvo esa cuenta. Entonces ese movimiento contable pues está en movimiento contable resumen cuando el periodo sea igual a 2018-04 y al mismo tiempo cuando la cuenta empiece por lo que tenga aquí en esta celda, es decir, 14. Digo adicionar, el campo que deseo traer es por ejemplo el movimiento y la operación que quiero realizar es la suma, porque necesito traer todo el movimiento contable. Le doy clic en el botón de insertar y me dice que el valor son 263.976 millones. Ese es el movimiento contable. Entonces aquí voy a colocar otro campo que se llame tipo de movimiento. Y aquí voy a colocar una validación de datos de lo que se refiere a los campos de informes para la celda activa. Me dice que la validación fue creada y pues aquí tengo cuenta, nombre, cuenta, etcétera, pero para el plan de cuentas. Aquí lo que debía haber hecho fue haber agregado la validación para el tipo de informe que estoy seleccionando, que en este caso es movimiento contable resumen. Por lo tanto, la validación será de los campos de informes para la celda activa, creo la lista, y aquí se me actualizan los valores. Entonces necesito, por ejemplo, los débitos. Entonces, en este caso, voy a decirle funciones ELISA nuevamente, y no voy a tomar el movimiento, sino lo que esté dentro de esta celda, la celda B4.
la operación suma, le digo insertar, y me dice que los débitos de esa cuenta, de la cuenta 14, son 1615 y que los créditos, si selecciono la validación de datos, me dice que es 1.351 millones de pesos. Entonces aquí estaría como tal el movimiento contable de esta cuenta. También podría decir que esto ya no es un periodo, sino que es el periodo inicial y la siguiente fila es el periodo final, que sería 2018-10. De la cuenta, por ejemplo, la 140535. A ver si hay algo. Dice que hay 498 millones de pesos. Entonces aquí lo que voy a hacer es determinar el valor del saldo inicial y el saldo final en un balance de prueba. Entonces voy a contabilidad, selecciono la categoría de balance de prueba. Entonces cuando el periodo actual sea igual a 2018-10 y cuando el periodo anterior sea igual a 2018-04. Además de eso, cuando la cuenta contable sea igual a lo que tengo acá en la celda B4. Aquí puedo fijarlo, fijo la columna, le digo adicionar y quiero traer el campo que se llama saldo inicial. La operación que voy a tener, que voy a usar en este caso es la suma y aquí procedo a dar clic en el botón de insertar función. Entonces el saldo inicial va a ser 406.886.000. Aquí puedo adicionar la validación de datos de forma que los campos de los informes para la celda activa serán estos. Aquí necesito nuevamente verifico que esté seleccionando el informe correspondiente al que acabe de generar la información. Digo balance de prueba, nuevamente, validaciones, campos de informes para la celda activa y crear la lista. Aquí creo la lista, por ejemplo, saldo inicial. Aquí necesito el saldo inicial. En la siguiente columna necesito el valor de los débitos, en la siguiente columna el valor de los créditos, en la siguiente columna el valor de los movimientos contables de esa cuenta y por último el saldo final. Entonces en este caso procedo a dar clic en funciones, funciones ELISA nuevamente y ya no voy a utilizar este campo sino que voy a utilizar lo que esté en esta celda, que en este caso es la celda B6. Fijo solo la fila que sería 6 y doy clic en el botón de insertar. Entonces el saldo inicial y aquí sí puedo desplazar la fórmula. Entonces me dice que el saldo inicial son los 406 millones de pesos, que el valor de los débitos de esa cuenta 140535 es 7.172, el valor de los créditos es 6.434, el valor de los movimientos es 737.384 y el saldo final básicamente es 1.144. Entonces esta es información que se puede generar bajo NIF, pero también se puede generar información en local, en norma local. Aquí otro ejemplo sería el tema de la facturación. Entonces en este caso voy a traer el total de la facturación del periodo 2018-09. Voy a consultas, voy acá en esta parte de las funciones, funciones ELISA. Ahora selecciono facturación, ventas netas, por ejemplo, y los campos cuando el periodo sea igual a 2018-09, que está en la hoja ejemplo 3, celda C2, voy a traer el campo que se refiere al valor bruto. Le digo suma y procedo a dar clic en el botón de insertar. Me dice que la facturación durante ese mes o periodo son 1.470 y aquí puedo
como lo hice en los demás lugares, en las demás celdas, cambiar la información. 2018-10, 2018-04, etc. Así con cada uno de los campos. Si, por ejemplo, también las funciones, voy nuevamente a funciones ELISA, facturación, y por ejemplo aquí hay ventas netas de productos, servicios, liquidación de comisiones, remisiones y vendedores. Entonces, por ejemplo, los vendedores me va a traer esta información. Entonces, por ejemplo, le digo que si la identidad empieza por lo que esté acá, pues que me traiga, supongamos, el nombre o la razón social y me traiga ese dato. Le doy insertar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver si hay algún vendedor que empieza por 1, por 2, por 7. Me dice que no hay nada, entonces vamos a generar como tal la consulta para saber cuáles vendedores si están dentro de esa base de datos. Facturación, ventas netas y, vendedores. Voy a generar la información. Me dice que la identidad. Entonces, si hay algo que empiece por 1, que es igual a 1, entonces en este caso me está diciendo que la identidad empieza por lo que tengo en la celda A6, está trayendo el nombre o la razón social, y pues eso indicaría entonces que el campo está agregado en otro tipo de formato, por lo cual no está trayendo correctamente la información en este caso, que sería básicamente el nombre del tercero. Aquí entonces démosle funciones ELISA nuevamente, y en esta parte que se refiere, por ejemplo, a las tablas del sistema, entonces vamos a mirar la tabla de vendedores cuando la identidad del vendedor sea igual o empiece por a lo que tengo en la celda A6, voy a traer el nombre del vendedor y el campo que sea el dato. Me está diciendo que no hay nada dentro de la tabla de vendedores que empiece por ese texto. Entonces puede ser que el tercero tenga un carácter no válido en el Excel, que no puede ser leído, y por eso no lo reconoce. En cambio, por ejemplo, si le añado cualquier otro tercero, por ejemplo este depende también de la parametrización que se le haya realizado en el momento del programa, entonces sí me está trayendo la información. Puede ser que este campo no sea válido. Entonces, por ejemplo, funciones ELISA, otras funciones, y cuando la identidad del vendedor sea igual a lo que esté aquí. Puede ser que como es campo tipo texto, no lo muestre de forma correcta. Exacto. Entonces, cuando son menos o cuando son muy pocos caracteres, pues digamos que aquí hay inconvenientes con la función. De lo contrario, aquí puedo traer cualquier dato del tercero, como en este caso. Y seleccionar ya cualquier campo que desee y pues que se refiera a los campos que trae la consulta. Otro ejemplo sería pues con el mismo tema de inventarios. Si se quiere traer información, por ejemplo, de inventarios de saldo a un periodo de corte, que el periodo final sea 2018-11. Quiero traer, por ejemplo, las existencias finales, campo suma, y cuando el artículo sea igual a lo que esté acá en A3. Entonces, como no conozco muy bien los cuales artículos existirán, voy a descargar una tabla de los artículos, tablas del sistema, y procedo a dar clic aquí en tabla de artículos.
generar información, el artículo y el nombre. Entonces aquí, como el dato es de tipo texto, funciones ELISA, artículo empieza por lo que esté aquí en la celda A3. Le digo adicionar, me está diciendo que las existencias, puede que las existencias de verdad sean 0. Le digo insertar y me dice que las existencias para esa categoría son 1. Ahora entonces le cambio el dato y ahora selecciono que para este artículo 1 las existencias van a ser igual a lo que me muestre la función, es decir, 616. Entonces en este caso, pues como es campo de tipo texto, entonces en ese caso pues me corresponde no colocar artículo igual a, porque este campo pues sería de campo de tipo numérico. Excel lo tiene como campo tipo numérico. Por ejemplo, si devuelve 1 es número, si devuelve 2 es texto. Entonces Excel lo convierte o almacena este campo como número, pero en la base de datos este campo está almacenado como texto. Por eso entonces tengo que escribirle cuando el campo sea igual o empiece por lo que tenga en la celda. Entonces aquí puedo traer las existencias, el nombre de cada una de las existencias, el nombre de las bodegas, etc. Entonces así es como funciona lo que se refiere a las funciones ELISA, que está incorporado dentro del complemento de consultas ELISA.